Compañeros y docente, muy buenas tardes. Dando respuesta a la actividad que nos pide la docente para esta semana, la cual es realizar un video explicativo con mural de cada uno de los síndromes que más le llamó la atención. Entonces nos pide un video explicativo construido sobre cada uno de los síndromes que más nos llamó la atención. Nos pide que pues cada uno de los participantes del grupo puedan tener interacción en ese video y llegar a explicar en qué consiste cada uno de los síndromes de los cuales escogimos. Sin embargo, yo realicé el video solo por problemas de tiempo y cruce de horarios que tuve con algunos compañeros. Bien, el primer mural explicativo que yo realicé y uno de los síndromes que más me llamó la atención y que más me interesa investigar es el autismo, el síndrome del espectro autista. Entonces, en este mural intenté ser muy sintético con la información, ya que en el manual que nos dio la docente, que está dentro de los recursos de la semana, pues bueno, nos da una información muy específica sobre cada uno de los trastornos. Pero, digámoslo así, traté de en este mural explicativo poder ser muy sintético frente a cada información que pensaba dar y las características específicas que tiene uno que tener como docente, que tiene uno que saber como docente, qué características específicas tiene pues estos síndromes. Y bueno, poniéndome un poco en el rol del docente y pensando en cómo el docente podría detectar este tipo de síndromes que tenga alguno de sus chicos en el aula, bueno, lo plasmé allí con estas características importantes sobre cada uno de los síndromes. Primero que todo, bueno, el autismo, y en el manual que la profe nos compartió, nos menciona una frase bien importante que me gustaría traer a colación, y es esta, la parte de aquí arriba, cuando dice que el problema del autismo no está en encontrar cuál es su causa, más bien, al contrario, lo que hay son demasiadas causas, múltiples etiologías. Nos encontramos desde alteraciones genéticas, trastornos metabólicos, procesos infecciosos que intervienen en diversas fases del desarrollo del sistema nervioso. Entonces digamos que en principio, para poder encontrar la causa del por qué se da el autismo, tendríamos que entrar a investigar diferentes causas, como bien lo dice aquí la partecita que yo traté de resaltar, que son múltiples causas. Entonces pues, estaríamos hablando desde alteraciones genéticas, trastornos del metabolismo, procesos de infección. Entonces todo esto llevaría a que un chico pueda tener o no pues un trastorno del espectro autista. Otra característica bien importante de este trastorno es que en su mayoría este trastorno afecta más a la población de hombres, más de niños. Se han encontrado varios casos, obviamente, de niñas, pero digamos que las alteraciones genéticas de los cromosomas como tal y lo que se ha investigado y lo que se halló en el documento es que afecta a un mayor porcentaje de la población varonil. Entonces esta es una de las características bien importantes del autismo. Ahora, otras de las características bien importantes que tiene el síndrome del espectro autista es que es un trastorno que tiene tres áreas fundamentales perturbadas. La primera es un trastorno de relaciones interpersonales. Entonces es allí cuando el niño que tiene algún tipo de trastorno autista es uno de los niños que es retraído, que muy poco charla, que le es difícil mantener un contacto con la mirada, estar mirando a los ojos a la otra persona, que es muy poco sociable, que es uno de los niños que por lo general ellos, bueno, y esto lo hablo más desde mi experiencia,
por lo general mantienen mucho con la cabeza agachada y les cuesta mucho establecer un contacto visual con las personas a su alrededor. Entonces, eso es una de las características bien marcadas de un chico que tenga el síndrome del espectro autista. Devolviéndome un poquito, cuando hablo de síndrome del espectro autista, cuando hablamos de un espectro es algo muy muy grande. No podríamos definir el autismo en una sola categoría. Y de hecho, en el momento de hacer algún tipo de diagnóstico o de tener algún tipo de diagnóstico, no todos los diagnósticos son iguales. Hago referencia y para dar aclaración frente al tema, pongo un ejemplo. Puede que tú como docentes tengas en el aula 3 chicos con espectro autista, pero cada uno de ellos tiene dentro de su espectro una particularidad. Entonces, cada uno, aunque tiene diagnosticado síndrome del espectro autista, tiene particularidades. No los 3 diagnósticos pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque hay niveles dentro del espectro que hacen que las adaptaciones y la atención sean de manera diferente. Puede que para algunos sea mucho más funcional el hecho de desarrollar, como mencionó esta parte de acá, que es la interacción personal o las relaciones personales, y para el otro le cueste mucho más. Entonces las adaptaciones tienen que ser totalmente diferentes. No pueden existir 2 diagnósticos exactos de la misma manera, pues cuando hablamos de autismo. Otra de las características fuertes del espectro autista es que ataca mucho una de las áreas fundamentales, como lo son la comunicación y el lenguaje. Entonces son chicos que su proceso de adquisición de la lengua se adquiere de forma tardía, no son funcionales a la hora de comunicarse con una persona. Su sistema de comunicación puede variar dependiendo del tipo de nivel del autismo que tenga. Digamos que ese tipo de nivel, ¿quién lo marca? Bueno, el manual diagnóstico para enfermedades mentales, que es el DSM-5, que ya estamos bajo el DSM-5. Bueno, lo establece allí bajo algunas categorías. Entonces, dependiendo de esa categoría donde se encuentre, va a depender también mucho el nivel del espectro autista que el chico que tengamos en el aula pues pueda tener. Entonces, ¿quién lo marca? Bueno, lo marca el manual diagnóstico de enfermedades mentales, que es el DSM-5. Eso es, digamos que es la guía para que las personas, los profesionales, recordemos que nosotros no podemos diagnosticar, lleguen a qué tipo de nivel del espectro autista tiene la persona o el chico con el que están trabajando. Bien, las principales características son el eco, repite palabras, que escucha. Estos son los chicos que en todo momento están repitiendo todo lo que escuchan. Entonces, digamos que esa forma parte de una de las áreas que este espectro ataca, que es la comunicación y el lenguaje. Otra de las características importantes que puse allí es gira o se mece sobre sí mismo, rechaza el contacto físico, no tiene noción del peligro, insensibilidad aparente al dolor. Y bueno, estas características son realmente, digamos, tienen que ser muy muy claras a la hora en que se vaya a poder diagnosticar a un chico con este tipo de síndrome. El autismo es un trastorno universal que se da en todas las culturas, razas y religiones. Eso no tiene que ver con algún tipo de enfermedad o que la persona piense que por acercarse o tocar al niño o que mi hijo tenga contacto con ese tipo de personas, entonces se le puede llegar a enfermar mi hijo de la misma forma como lo está el niño con el que está teniendo contacto, que tenga este tipo de síndrome. Una de las características fundamentales del autismo
es, digamos que la característica fundamental y que hace que muchos de los docentes en el aula puedan reconocer este tipo de espectro es el hecho de que el niño empiece mucho con movimientos estereotipados. Entonces es cuando coge la mano y se la lleva a la frente y empieza a golpearse de manera repetitiva en la frente. O también puede estar golpeando el pupitre con las manos en cualquier momento. Puede hacerlo en cualquier momento. Entonces es el movimiento de estar golpeando el pupitre con las manos o solamente estar moviendo los pies en la parte de abajo del escritorio. Esto puede hacer que sea alguna de las características que pueda tener un chico con síndrome del espectro autista. Quiero llevarles un momento aquí al documento que la profe nos compartió para esta semana, porque me pareció bien interesante un cuadro que aparece allí dentro del documento, en el cual nos especifica, en el momento de nosotros notar algún tipo de problemas en el lenguaje, en la comprensión, falta de flexibilidad y que el chico solamente atiende a rutinas, que todo tiene que hacerse de manera rutinaria y que en el momento en el que se salta digamos que en el momento en el que se deja de hacer de manera rutinaria o hay un cambio dentro de su rutina, el chico se ve afectado. Bueno, estos dos cuadros que les estoy mostrando aquí nos da de manera específica eh, cómo puede uno como docente darse cuenta de si este chico que tenemos en el aula puede llegar a estar, digamos que puede llegar a tener este tipo de trastornos. Vuelvo y hago énfasis en que nosotros no diagnosticamos, pero sí somos quienes damos una valoración pedagógica frente a algunos de los procesos que no ha alcanzado el chico y a partir de esa valoración poder sugerir que se puedan llevar a cabo cierto tipo de pruebas para descartar que podría ser lo que no ha permitido que el chico alcance cierto tipo de competencias. ¿Mm? Lo mismo habla aquí también desde la parte del lenguaje, la comprensión, la falta de flexibilidad en rutinas, la cognición, la percepción, la conducta y las relaciones interpersonales y cómo estos factores pueden estar influyendo en que el chico no se relacione y de una u otra forma pues tampoco alcance las competencias que se tienen que alcanzar para su grado. Entonces es bien importante, no lo monté dentro del mural que realicé porque son muchísimos, pero sí quería hacerles la aclaración y invitarlos a que puedan descargar el documento y se acerquen a estos dos cuadros, bueno, estos cuatro, digamos que estos cuatro elementos principales para detectar si el chico tiene algunos rasgos autistas o no y dentro de nuestra valoración pedagógica poder nombrar de manera técnica por qué porque el chico no ha alcanzado cierto tipo de competencias y dentro de ellas poder nombrar, digamos, cada uno de los aspectos que tú has notado y que puedes sugerir que se haga una valoración frente a estos aspectos. Bien, entonces voy a dejarlos hasta aquí, voy a continuar con el otro video. El otro video pues será sobre otro síndrome, pero espero que les haya quedado muy claro o bien claro lo que quisiera representarles aquí en el mural. Entonces, bien, ya nos veremos en el otro video. Muchas gracias por la atención.